Todavía puedo sentir el frío que recorrió mi espalda cuando mi maleta golpeó contra el suelo de piedra frente al residencial Atardecer Dorado. Ese sonido seco, como un disparo en mi corazón, seguido por las palabras más crueles que jamás pensé escuchar. Vete a vivir al lugar que tanto te mereces. La voz de mi hijo Ernesto, aquel niño que acuné en mis brazos durante tantas noches de fiebre, al que enseñé a montar bicicleta, por quien sacrifiqué tantos sueños. Esa misma voz ahora me desgarraba el alma con cada sílaba. Soy Mercedes Oropesa, tengo 67 años y jamás imaginé que llegaría a este punto. El dolor de ser abandonada por tu propio hijo es indescriptible. Es como si alguien arrancara un pedazo de tu corazón mientras permaneces consciente, sintiendo cada segundo de la tortura. El sol de Cochabamba brillaba implacable aquella mañana de miércoles, un día que debía ser común y corriente. Ernesto me había invitado a almorzar, algo poco frecuente en los últimos años. Me puse mi conjunto azul marino, mi blusa de seda blanca y me coloqué con especial cuidado el broche de plata que mi difunto esposo Roberto me regaló en nuestro 30º aniversario. Quería verme presentable para mi hijo. Qué ingenua fui. No sabía que me estaba arreglando para mi propio abandono. En el auto, noté que no seguíamos la ruta hacia el centro de la ciudad, donde estaban nuestros restaurantes habituales. Cuando pregunté, Ernesto respondió con evasivas diciendo que quería mostrarme un lugar especial. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos evitaban los míos en el retrovisor, señales que ignoré. Tal vez porque una madre siempre quiere creer lo mejor de sus hijos, incluso cuando todas las evidencias apuntan a lo contrario. Al ver el letrero del Residencial Atardecer Dorado, sentí un nudo en el estómago. Había escuchado a Ernesto y Mariana mencionar este lugar en las últimas semanas, siempre con comentarios aparentemente inocentes. Dicen que es un lugar tan agradable, con jardines preciosos, comentaba Mariana. Hay personas de tu edad allí, mamá. Sería bueno para que socialices más, añadía Ernesto. Pequeñas semillas plantadas cuidadosamente para preparar el terreno para lo que estaba por venir. El auto se detuvo bruscamente frente a la entrada del residencial. Ernesto apagó el motor y se quedó en silencio unos segundos. Pensé que solo visitaríamos el lugar, tal vez conoceríamos a alguien. Fue entonces cuando salió del auto, abrió el maletero y sacó aquella valija. No entendí de inmediato. No era una maleta que yo reconociera. Debió comprarla específicamente para esta ocasión, pensé. Ernesto, ¿qué está pasando?, pregunté, saliendo del auto confundida y con un presentimiento cada vez más oscuro. Fue cuando todo ocurrió. Mi hijo, aquel que vi nacer, que crié con tanto amor y dedicación, arrojó la maleta en la entrada del asilo con una violencia contenida y pronunció esas palabras que quedarían grabadas para siempre en mi memoria. Vete a vivir al lugar que tanto te mereces. El tiempo pareció detenerse. Vi a algunas personas en la entrada del residencial observando la escena, horrorizadas. Una señora mayor que yo se cubrió la boca con las manos. Un guardia de seguridad dio algunos pasos hacia nosotros, inseguro sobre cómo actuar. Y yo, allí, petrificada, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Ernesto regresó al auto sin mirar atrás. Encendió el motor, pero antes de que pudiera marcharse, algo dentro de mí despertó. No fue rabia, ni desesperación. Fue una claridad repentina, una fuerza que no sabía que aún conservaba. Caminé hasta la maleta caída, ajusté mi broche de plata y saqué el teléfono de mi bolso con una tranquilidad que sorprendería a cualquier observador. Mis manos ya no temblaban cuando marqué aquel número que sabía de memoria. El número de Joaquín Sandoval, mi ex alumno y ahora juez federal, un hombre que me debía más que gratitud. Mientras el teléfono sonaba, observé a Ernesto a través del parabrisas. Me miraba con una mezcla de sorpresa e irritación. Esperaba lágrimas, súplicas quizás. No esperaba esta calma, esta dignidad que mantenía a pesar de la humillación pública. Joaquín, ha sucedido. Fue todo lo que necesité decir. Del otro lado de la línea, la voz grave y confiada respondió: «Voy en camino, profesora Mercedes. No se mueva de allí». Ernesto salió del auto, visiblemente irritado con mi actitud inesperada. «¿Con quién estás hablando, mamá? Esto no cambiará nada. Ya hablamos con la administración
Tu habitación está lista. No puedes seguir viviendo sola en esa casa tan grande. Bajé el teléfono lentamente, mirando a mi hijo a los ojos. En su mirada, vi algo que nunca había notado antes, una mezcla de codicia y desprecio mal disimulados. ¿Cómo pude estar tan ciega durante tanto tiempo? ¿Cómo no me di cuenta de que aquel niño dulce se había transformado en este hombre capaz de abandonar a su propia madre? ¿Sabes, Ernesto?, dije con calma, tienes razón en una cosa. Realmente merezco un lugar especial, pero no es este. La directora del residencial, Sofía Melgar, se acercó en ese momento. Una mujer elegante, de unos 60 años, con una mirada compasiva que contrastaba con la frialdad de mi hijo. Doña Mercedes, dijo, no tengo conocimiento de ninguna reserva o acuerdo para su estadía con nosotros. Su hijo nos contactó la semana pasada, pero le informamos que nuestro procedimiento exige una entrevista previa con el futuro residente y su consentimiento expreso. Ernesto palideció. Su plan tenía una falla. No contaba con la ética profesional de esta institución. Pensó que podría simplemente dejarme allí, como quien abandona un paquete no deseado. Es un malentendido, balbuceó. Mi madre estaba de acuerdo. Solo está nerviosa ahora, confundida. No estoy confundida, Ernesto, lo interrumpí con firmeza. Estoy viendo todo con claridad por primera vez en años. Fue entonces cuando vi un auto negro y elegante entrando en el estacionamiento del residencial. Joaquín Sandoval, a sus 52 años, mantenía esa postura imponente de quien ha pasado su vida defendiendo la justicia en los tribunales más importantes de Bolivia. Descendió del vehículo ajustando su traje impecable y caminó hacia nosotros con pasos decididos. Profesora Mercedes, dijo, ignorando completamente la presencia de Ernesto. Está todo listo conforme a lo que planeamos. La expresión en el rostro de mi hijo cambió de irritación a confusión y luego a un principio de pánico. ¿Planearon? ¿De qué está hablando, mamá? En ese momento, sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza por el hijo que había perdido a causa de la codicia. Satisfacción por no ser la víctima indefensa que él imaginaba. Joaquín me entregó un sobre. Los documentos que me pidió traer. Todo firmado y registrado hace 3 meses conforme a sus instrucciones. Mientras sostenía aquel sobre, miré al cielo de Cochabamba, tan azul aquella tarde. Pensé en toda mi vida, en las elecciones que hice, en los sacrificios, en el amor incondicional que dediqué a aquel hijo ingrato. Y también pensé en el plan cuidadoso que había elaborado en las últimas semanas, anticipando este momento que, desgraciadamente, sabía que llegaría. Lo que Ernesto nunca supo es que yo había sido profesora de literatura durante 40 años en el Colegio Nacional Bolívar. 40 años observando la naturaleza humana, enseñando sobre traiciones en Shakespeare, sobre codicia en Dickens, sobre las consecuencias de nuestras acciones en Dostoyevsky. 40 años formando mentes, incluida la de Joaquín Sandoval, ahora un poderoso juez federal que nunca olvidó cómo mi intervención cambió el rumbo de su vida cuando era un adolescente problemático a punto de abandonar sus estudios. Tampoco sabía Ernesto que las paredes de la mansión Los Cipreses, nuestra casa familiar, habían sido testigos de sus conversaciones con Mariana durante meses. Conversaciones que grabé cuidadosamente gracias al pequeño dispositivo que Joaquín me ayudó a instalar en mi inseparable broche de plata. El broche que te regaló papá siempre te delató, mamá, solía decirme Ernesto cuando era niño, y yo descubría sus pequeñas travesuras. Qué ironía que ahora ese mismo broche lo delatara a él, en una traición mucho más grave. Aquí estoy yo, Mercedes Oropesa, con 67 años, a punto de enseñar a mi hijo la lección más importante de su vida. Una lección sobre consecuencias, sobre nunca subestimar a una mujer solo porque tiene canas y arrugas en el rostro, sobre el verdadero significado de la justicia. Y todo comenzó con aquella llamada. Una simple llamada que estaba a punto de cambiar por completo el mundo de Ernesto y revelar que, a veces, las apariencias engañan, que detrás de la imagen de una señora elegante con un broche de plata podía existir una estratega formidable, capaz de prever y contrarrestar la traición más dolorosa que alguien puede sufrir, la de su propia sangre. La expresión de Ernesto al ver a Joaquín fue impagable.
Era como si un castillo de naipes meticulosamente construido se derrumbara ante sus ojos. Mi hijo siempre me subestimó, creyendo que mi edad había disminuido mi percepción sobre las personas y sus intenciones. Gran error. Los años no me volvieron más débil, me hicieron más sabia. Lo que mi hijo no sabía es que aquella llamada no era improvisada. Era el resultado de meses de planificación, de observación silenciosa, de documentación meticulosa. Era el primer paso de un plan que cambiaría no solo mi destino, sino también el suyo y el de muchas otras personas mayores que, como yo, habían sido consideradas descartables por sus propias familias. Mi historia con Ernesto no siempre fue así. Hubo un tiempo en que éramos inseparables. Cuando mi esposo Roberto falleció hace 12 años, Ernesto tenía apenas 33 años y fue mi pilar fundamental. Asumió algunos negocios familiares, se mostraba preocupado, me llamaba todos los días. En aquella época, creía firmemente que teníamos un vínculo inquebrantable. El primer cambio que noté fue sutil, casi imperceptible. Comenzó después de su matrimonio con Mariana Quinteros, una mujer de apellido prestigioso, pero sin la fortuna que su linaje sugería. En la primera cena que la trajo a nuestra mansión en el barrio residencial de Calacala, percibí cómo sus ojos recorrían cada detalle de la casa, no con admiración, sino con cálculo, evaluando, midiendo, como quien ya se imagina dueña de aquel espacio. ¡Qué casa maravillosa, doña Mercedes! Debe dar un trabajo enorme mantenerla, ¿no? Fue uno de sus primeros comentarios, mientras pasaba los dedos por la consola de mármol travertino del recibidor. En realidad, Carmela Torres se encarga de todo desde hace más de 25 años. Conoce esta casa mejor que yo misma, respondí, observando cómo fruncía ligeramente el ceño al escuchar el nombre de mi ama de llaves. En los meses siguientes, las visitas de Ernesto y Mariana se volvieron más frecuentes, pero también más interesadas. Siempre había una razón para discutir mis inversiones, las propiedades familiares, las joyas que heredé de mi madre. Ernesto comenzó a traerme documentos para firmar, poderes notariales, autorizaciones, transferencias. Al principio, firmé algunos confiando en mi único hijo, hasta que un día Carmela me llamó discretamente a mi habitación. Doña Mercedes, perdone la intromisión, pero escuché al doctor Ernesto conversando con la señora Mariana en el jardín anoche, dijo, retorciendo nerviosamente su delantal entre los dedos. Ellos hablaban sobre vender esta casa tan pronto consiguieran el poder notarial que usted todavía no ha firmado. Aquella noche fue una de las más largas de mi vida. Me senté en la terraza que da al jardín de invierno, con mi viejo chal sobre los hombros, y lloré silenciosamente. No por las posibles pérdidas materiales, nunca fui apegada a los bienes, a pesar de apreciar la comodidad que me proporcionaban. Lloré por la traición, por la ruptura de confianza, por el hijo que ya no reconocía. A la mañana siguiente, tomé mi primera decisión. Llamé al Banco Nacional, donde trabajé por 32 años y donde mantenía contactos valiosos. Pedí una reunión discreta con el director, un antiguo colega. Al explicarle la situación, sin dramatismos, pero con la honestidad cruda que la situación exigía, asintió comprensivamente. Mercedes, construiste una carrera sólida aquí. Conocemos tu trabajo, tu integridad. Verificaremos los movimientos recientes en tus cuentas e inversiones. Si hay algo sospechoso, lo sabremos. Una semana después, la confirmación que temía. Ernesto había intentado transferir fondos considerables de mis cuentas a empresas recién creadas a su nombre. Gracias a los protocolos de seguridad del banco y a mi posición como exdirectora, las transferencias habían sido bloqueadas para confirmación. El segundo golpe vino cuando descubrí, a través de un contacto en la Notaría Central, que mi hijo había falsificado mi firma en un poder que le daba amplias facultades sobre mi patrimonio. Por suerte, el doctor Aguilar, notario desde hacía décadas y amigo personal, notó inconsistencias en la firma y suspendió el trámite. Doña Mercedes debería considerar medidas legales, sugirió durante un té en su oficina. Lo que su hijo está intentando hacer es criminal. Francisco es mi único hijo, respondí, sintiendo el peso de esa realidad. No quiero verlo en la cárcel. Quiero proteger lo mío, sí, pero también quiero entender cómo llegamos a este punto. Fue entonces cuando busqué a Joaquín Sandoval. Nos conocíamos desde su juventud.
Él había sido mi alumno en el Colegio Nacional Bolívar durante 3 años consecutivos. Un muchacho brillante de origen humilde que, gracias a una beca que yo le ayudé a conseguir, pudo estudiar Derecho y convertirse en uno de los jueces más respetados de Bolivia. Un hombre íntegro, inteligente y, sobre todo, discreto. Al entrar en el imponente despacho de Sandoval Asociados, me sentí extrañamente tranquila. Las paredes revestidas de madera oscura, las estanterías repletas de volúmenes jurídicos, encuadernados en cuero, el olor a café recién hecho, todo allí inspiraba confianza y solidez. Profesora Mercedes, qué placer verla de nuevo. Aunque preferiría que fuera en circunstancias más agradables, dijo Joaquín, levantándose de su sillón para recibirme con un beso respetuoso en la mejilla. Durante 2 horas le narré todo lo que había descubierto: los documentos falsificados, los intentos de transferencias bancarias, las conversaciones cada vez más frecuentes sobre residenciales confortables y cuidados especializados que supuestamente necesitaba. Y lo peor de todo, Joaquín, es que cree que no me doy cuenta. Me trata como si fuera una niña senil, incapaz de administrar mi propia vida, solo porque tengo canas y arrugas. Joaquín escuchó atentamente, tomando notas ocasionales sin interrumpir. Cuando terminé, permaneció en silencio unos momentos, como organizando sus pensamientos. Lo que Ernesto está haciendo configura varios delitos, profesora: falsedad ideológica, tentativa de estafa, posible coacción, pero entiendo su resistencia a seguir ese camino. No quiero destruir a mi hijo, Joaquín. Quiero proteger lo que construí y, si es posible, darle una lección que lo haga reflexionar sobre sus acciones. Fue entonces cuando Joaquín propuso un plan que lo cambiaría todo. En vez de enfrentar a Ernesto directamente, crearíamos una estrategia para proteger mi patrimonio y, al mismo tiempo, preparar una respuesta adecuada en caso de que la situación llegara al extremo, que desgraciadamente llegó aquel día en la puerta del residencial Atardecer Dorado. Vamos a crear una fundación benéfica a su nombre, explicó Joaquín. La Fundación Dignidad Mayor. Transferiremos legalmente sus propiedades y principales activos a esta entidad. Usted será la presidenta vitalicia, con control total, pero su patrimonio estará protegido de cualquier intento de apropiación. En los días siguientes, trabajamos intensamente en los detalles: el estatuto de la fundación, los miembros del consejo, personas de absoluta confianza, la transferencia gradual y discreta de bienes, todo hecho dentro de la más estricta legalidad. Paralelamente, busqué a mi sobrino Alejandro Vargas, hijo de mi hermana fallecida. No teníamos contacto frecuente, pero siempre mantuve un ojo atento en su carrera. Graduado en administración con una maestría en el extranjero, Alejandro trabajaba en una multinacional y tenía un currículum impecable. En un almuerzo reservado en el Café Torino, lugar que Ernesto y Mariana nunca frecuentaban, le hice una propuesta. Alejandro, necesito a alguien con tus habilidades para asumir la gestión de los negocios familiares. Alguien en quien pueda confiar plenamente. Tía Mercedes, confieso que estoy sorprendido. Siempre creí que Ernesto era su mano derecha en los negocios. Las circunstancias han cambiado, respondí, sin entrar en detalles sobre la traición de mi hijo. Estoy creando una fundación y necesito un CEO competente, alguien que comparta mis valores éticos. Alejandro aceptó el desafío, renunciando a su empleo actual para dedicarse íntegramente a la nueva misión. Durante semanas me reuní secretamente con él, compartiendo conocimientos sobre los negocios familiares, presentándole contactos importantes, preparándolo para asumir un papel que Ernesto jamás imaginaría. Todo ese tiempo, mantuve una fachada de normalidad en casa. Continué aceptando las cenas con Ernesto y Mariana, escuchando pacientemente sus insinuaciones cada vez más directas sobre cómo personas de mi edad necesitaban cuidados especiales. Incluso visité, por cuenta propia, algunos residenciales para adultos mayores, incluido el Atardecer Dorado, donde me aseguré de conversar largamente con la directora Sofía Melgar. Usted no me parece alguien que necesite cuidados institucionales, doña Mercedes, comentó ella después de nuestra conversación. Y realmente no los necesito, querida. Estoy simplemente, digamos, preparándome para eventuales necesidades futuras. Lo que Sofía no sabía y lo que Ernesto no sospechaba era que mi visita tenía otro propósito:
Estaba evaluando el lugar donde, según los comentarios cada vez más frecuentes de mi hijo y mi nuera, debería pasar mis últimos años con comodidad. Quería conocer el escenario donde, probablemente, ocurriría el acto final de la traición que venía siendo meticulosamente planeada en mi contra. Durante este periodo, también tomé otra precaución. Mi inseparable broche de plata, regalo de mi difunto esposo en nuestro 25º aniversario de matrimonio, fue discretamente modificado por un joyero de confianza. Dentro de él se instaló un minúsculo grabador activado por un mecanismo simple en el cierre. Con él registré diversas conversaciones en las que Ernesto y Mariana discutían abiertamente sus planes para deshacerse de mí y apoderarse de la mansión. Imagina, Ernesto, podemos reformar todo el piso superior. Tu madre nunca tuvo buen gusto, decía Mariana cierta noche en que pensaba que ya estaba dormida, mientras conversaban en el jardín. Calma, primero necesitamos resolver lo del residencial. Cuando ella esté allí, podemos hacer lo que queramos con la casa. Cada palabra de aquella conversación quedó registrada, cada plan, cada muestra de desprecio, no por venganza, sino como garantía, como evidencia de lo que realmente estaba ocurriendo detrás de las falsas demostraciones de preocupación por mi bienestar. La última pieza del rompecabezas se activó una semana antes del fatídico día en la puerta del residencial Atardecer Dorado. A través de contactos en el Banco Nacional, descubrí que Ernesto había contraído préstamos voluminosos, usando como garantía propiedades que creía que pronto serían suyas. Estaba endeudado hasta el cuello, apostando todo en un golpe contra su propia madre. Está al borde del colapso financiero, me informó mi contacto en el banco. Si no obtiene acceso a sus bienes pronto, lo perderá todo, incluido ese apartamento en Sopocachi que compró hace 2 años. Fue entonces cuando comprendí la urgencia de Ernesto. No era solo codicia, era desesperación. Se había involucrado en negocios arriesgados, probablemente incentivado por Mariana y su gusto por el lujo. Y ahora veía en la herencia anticipada su única salvación. Me armé entonces con información sobre todas las deudas de mi hijo, todos los acreedores, todos los plazos. Sabía exactamente cuándo llegaría al punto de no retorno. Y, como una estratega experimentada, aguardé pacientemente a que diera el primer paso definitivo. Ese paso vino aquel miércoles soleado, cuando Ernesto me invitó a almorzar, y en lugar de eso, intentó abandonarme en la puerta de un residencial. Mientras observaba a Joaquín entregarme el sobre con los documentos que comprobaban la transferencia de todos mis bienes a la Fundación Dignidad Mayor, me di cuenta de que mi hijo finalmente comenzaba a entender. Su plan no solo había fracasado, nunca tuvo oportunidad de éxito. ¿Qué significa esto?, preguntó Ernesto, su voz alternando entre ira y pánico. ¿Qué documentos son esos? Son los documentos que protegen el patrimonio de su madre, respondió Joaquín con calma profesional. La mansión en Calacala, las propiedades en Santa Cruz, las acciones del Banco Nacional, todo fue legalmente transferido a la Fundación Dignidad Mayor hace 3 meses. ¿Fundación? ¿Qué fundación? Mamá, ¿qué hiciste? Miré a mi hijo con una mezcla de tristeza y determinación. Aquel no era el niño que crié, que amaba incondicionalmente. Era un extraño consumido por la codicia. Hice lo que cualquier persona sensata haría, Ernesto. Protegí lo que construí a lo largo de una vida. ¿Creíste que no me daba cuenta de tus intenciones? ¿Que no veía cómo tú y Mariana planeaban apoderarse de todo lo mío? Ernesto palideció aún más. Sus ojos se movían frenéticamente, como si buscara una salida de aquella situación. No sé de qué estás hablando. Solo estamos preocupados por tu salud, tu bienestar. Por favor, Ernesto, lo interrumpí con una firmeza que lo sorprendió. Lo tengo todo grabado. Tus conversaciones con Mariana sobre reformar mi casa cuando yo estuviera fuera del camino. Tus planes para vender mis joyas familiares. Tu frustración cuando el doctor Aguilar bloqueó aquel poder falsificado. Cada palabra mía fue como un golpe físico. Ernesto se tambaleó, apoyándose en el coche. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. No miedo a perder la herencia, sino miedo a las consecuencias legales de sus actos. Esto no quedará así, intentó amenazar, pero su voz ya no tenía la confianza anterior. Impugnaré esa fundación, ¿Vas a qué, Ernesto?, preguntó Joaquín, avanzando un paso. ¿Vas a confesar públicamente
que intentaste estafar a tu propia madre, que falsificaste documentos, que conspiraste para internarla contra su voluntad? Piensa bien en tus próximas acciones, muchacho. En ese momento, vi el castillo de arena que mi hijo había construido desmoronarse por completo. Todas sus esperanzas de usar mi patrimonio para saldar sus deudas, todas las promesas que probablemente había hecho a los acreedores, todo se estaba derrumbando ante sus ojos. Y mientras procesaba el impacto de aquella revelación, yo sentía una mezcla agridulce de triunfo y dolor. Triunfo por haber protegido lo que era mío, dolor por necesitar protegerme de mi propio hijo. Pero había algo más que Ernesto no sabía todavía, algo que cambiaría por completo su percepción no solo de nuestra situación actual, sino de toda su vida, un secreto que había guardado durante 45 años por protegerlo, por amor. Un secreto que ahora, irónicamente, sería la pieza final de mi plan para salvarme a mí misma de sus maquinaciones. Mientras Ernesto entraba en su auto y partía sin decir más palabras, los neumáticos chirriando en el asfalto del estacionamiento del residencial Atardecer Dorado, sentí una extraña calma. Sabía que aquella no sería nuestra última confrontación, pero ahora las cartas estaban sobre la mesa. El juego había cambiado, y yo ya no era la víctima indefensa que él imaginaba. Mercedes, dijo Sofía, que había observado toda la escena con discreción, eres bienvenida a descansar un poco aquí dentro, tomar un té, mientras decidimos los próximos pasos. Agradecí con un gesto, pero mi mente ya estaba enfocada en lo que vendría a continuación, porque la traición de Ernesto había comenzado mucho antes de aquel día, en las pequeñas desconfianzas, en las miradas codiciosas hacia mi casa, en las mentiras sutiles que fueron acumulándose a lo largo de los meses. Y ahora estaba lista para enfrentar las consecuencias de esa traición, no como una víctima, sino como una adversaria que él jamás debió subestimar. Lo que Ernesto ignoraba, mientras se alejaba furioso, era que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre, porque tenía en mi poder algo que ni él ni Mariana habían considerado en sus cálculos. Algo que demostraría que a veces las personas mayores no somos objetos descartables, sino tesoros de sabiduría y fortaleza que solo los necios subestiman. Acepté la invitación de Sofía para entrar al Residencial Atardecer Dorado, no por debilidad, sino por estrategia. Aquel lugar que mi hijo había elegido como escenario para mi abandono se transformaba ahora en palco para el siguiente acto de mi plan. La elegancia discreta de la recepción, con sus arreglos de flores frescas y mobiliario clásico, contrastaba con la situación caótica que acababa de presenciar. ¿Un té de manzanilla, quizás? ¿O prefiere algo más fuerte?, preguntó Sofía, conduciéndome a una sala privada decorada en tonos de verde y crema. Un café bien cargado, por favor. La tarde promete ser larga, respondí, ajustando mi broche de plata. Aquel broche, además del grabador secreto, llevaba también memorias de Roberto, mi esposo. ¿Cómo se habría destrozado al ver en qué se había convertido Ernesto? Joaquín se sentó frente a mí, abriendo su portafolio de cuero para revisar algunos documentos. El sol de la tarde proyectaba sombras largas a través de las amplias ventanas, creando patrones geométricos en el piso de madera. Necesitamos anticipar los próximos movimientos de Ernesto, dijo, ajustando sus lentes. Cuando perciba que perdió acceso a todo el patrimonio, intentará otros enfoques. Ya sé exactamente lo que hará, respondí con la tranquilidad de quien conoce profundamente a su oponente. Primero, intentará impugnar la creación de la fundación, alegando que fue engañado o que estoy mentalmente incapacitada. Cuando eso falle, apelará al lado emocional. Vendrá con disculpas, diciendo que actuó bajo presión, quizás incluso culpando a Mariana. Y finalmente, cuando se dé cuenta de que lo perdió todo, intentará una reconciliación desesperada. Joaquín me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Parece haber previsto cada paso. No es fácil mantener esa claridad cuando se trata del propio hijo. Tomé un sorbo del café que Sofía acababa de servir, sintiendo el amargor reconfortante. No confundas claridad con ausencia de dolor, amigo mío. Cada descubrimiento sobre los planes de Ernesto fue como una puñalada. Pero el dolor no puede cegarnos a la realidad. La puerta se abrió suavemente y una figura inesperada entró en la sala.
Alejandro Vargas, mi sobrino, elegante en su traje gris, traía consigo una carpeta y una expresión determinada. «Tía Mercedes, vine en cuanto recibí el mensaje de Joaquín. ¿Está todo bien?» «Ahora sí, Alejandro», respondí, indicando una silla para que se uniera a nosotros. Ernesto finalmente mostró sus verdaderas intenciones. Alejandro se sentó, colocando su carpeta sobre la mesa. En sus ojos vi la misma determinación que reconocía en los míos, aquella firmeza heredada de nuestra familia. «Los documentos de la transferencia de las acciones del Banco Nacional ya fueron procesados», informó. «La Fundación es ahora oficialmente el mayor accionista individual, con 22% del capital votante. El Consejo será informado esta tarde en reunión extraordinaria». Joaquín asintió con aprobación. Y en cuanto a las propiedades, la mansión de Cala Cala, la casa de campo en Chapare, los 3 apartamentos en el centro, todo registrado a nombre de la Fundación. Los únicos bienes que mantuvimos a nombre de la tía Mercedes son sus objetos personales y una pequeña cuenta para gastos corrientes. Miré a aquellos 2 hombres, tan diferentes entre sí, Joaquín con su cabello entrecano y sabiduría acumulada, Alejandro con su juventud y energía, pero unidos por el deseo genuino de protegerme. Sentí una ola de gratitud que amenizó momentáneamente el dolor de la traición de Ernesto. «¿Y los registros de las conversaciones grabadas?», pregunté, tocando discretamente mi broche. «Ya fueron transcritos y autenticados por un notario», respondió Joaquín. «No los usaremos a menos que sea absolutamente necesario, pero tenemos pruebas contundentes en caso de que Ernesto intente alguna acción legal contra usted o la Fundación». La planificación minuciosa que habíamos hecho en los últimos meses estaba concretándose perfectamente. Mientras Ernesto creía que yo estaba ajena a sus intenciones, un intrincado sistema de protección había sido creado a mi alrededor. Sofía, que observaba nuestra conversación con discreción, se aproximó nuevamente. «Doña Mercedes, perdone la intromisión, pero quisiera dejar claro que el Residencial Atardecer Dorado no consiente con internaciones involuntarias. Cuando su hijo nos contactó, dejamos claro que necesitaríamos una entrevista con usted y su expresa conformidad». «Agradezco su integridad, Sofía», respondí con sinceridad. «De hecho, estuve aquí hace algunas semanas conversando con su equipo, justamente previendo que Ernesto intentaría algo así». Sus ojos se agrandaron en reconocimiento. «¿Usted es la señora Oropesa que visitó nuestras instalaciones con el juez Sandoval?» «Perdóneme, no la reconocí inmediatamente». «Exactamente. Joaquín es mi amigo de larga data. Pedí que me acompañara como si estuviéramos buscando un lugar para su tía, que en realidad falleció hace años. Necesitaba conocer el lugar sin levantar sospechas». Alejandro sonrió discretamente, admirado con mi previsión. «La tía Mercedes siempre ha ido 3 pasos adelante de todos. No por elección, Alejandro, sino por necesidad», suspiré, sintiendo el peso de aquella situación. Cuando percibes que tu propio hijo está planeando tu ruina, aprendes a anticipar movimientos. En ese momento mi celular vibró. Un mensaje de Carmela, mi fiel ama de llaves. «Doña Mercedes, el doctor Ernesto acaba de llegar a casa como un huracán. Está arrojando cosas en maletas y gritando a la señora Mariana. Creo que están saliendo con prisa». Mostré el mensaje a Joaquín y Alejandro. Era exactamente lo que esperábamos. «Intentará esconder o transferir cualquier bien que todavía esté a su nombre», analizó Joaquín. «¿Debemos actuar ahora?» «No», respondí con firmeza. «Dejen que corran. El próximo acto de esta obra no depende más de ellos». Miré el reloj. Eran casi las 3 de la tarde. Necesitaba poner en marcha la segunda fase del plan. «Alejandro, es hora de que visites el Banco Nacional oficialmente como representante de la Fundación. Los acreedores de Ernesto necesitan ser informados sobre la nueva situación». Mi sobrino asintió, entendiendo la importancia de aquel paso. Ernesto había contraído préstamos considerables, usando como garantía propiedades que creía que pronto serían suyas. Mi mansión, principalmente. Ahora que esas propiedades estaban legalmente protegidas bajo la Fundación, sus acreedores necesitaban ser notificados sobre el cambio. «¿Y en cuanto a la prensa?», preguntó él. «¿Mantengo lo acordado?». «Sí, pero con discreción. Una nota simple sobre la creación de la Fundación Dignidad Mayor. Nada sobre Ernesto o las circunstancias. Dejemos que los rumores surjan naturalmente». Mientras Alejandro partía para cumplir su misión, me volví hacia Joaquín.
Necesito que actives ahora el proceso de bloqueo de las cuentas bancarias de Ernesto. Tenemos pruebas suficientes del intento de fraude para justificar una medida cautelar. Joaquín frunció el ceño, vacilante. Mercedes, eso lo dejará completamente sin recursos. ¿Estás segura? Cerré los ojos por un momento, sintiendo el peso de aquella decisión. Era mi hijo, después de todo. El mismo niño que un día corrió a mis brazos con rodillas raspadas y ojos llorosos. Pero aquel niño ya no existía. Estoy segura, Joaquín. Ernesto necesita entender las consecuencias de sus elecciones. Si bloqueamos sus cuentas ahora, antes de que consiga transferir valores u ocultar patrimonio, tendremos más control sobre la situación después. ¿Y en cuanto a Mariana?, preguntó él, haciendo anotaciones en su libreta. Una sonrisa discreta se formó en mis labios. Conozco a mi nuera. En el momento en que perciba que la fuente se secó, que no habrá mansión ni herencia, desaparecerá más rápido que el rocío bajo el sol del mediodía. Sofía, que se mantenía discretamente apartada, se aproximó nuevamente. ¿Doña Mercedes no le gustaría quedarse con nosotros esta noche? Después de un día tan tumultuoso, tal vez no sea prudente regresar a casa, donde su hijo puede aparecer alterado. La oferta era tentadora y sensata, pero yo tenía otros planes. Agradezco la gentileza, Sofía, pero tengo un lugar más adecuado para esta noche. Tomé nuevamente mi celular y marqué un número. La voz grave y familiar del otro lado de la línea me trajo una sensación reconfortante de seguridad. ¿Antonio? Mercedes Oropesa, ¿podrías activar el protocolo que discutimos hace algunas semanas? Sí, exactamente. La Cabaña del Valle. Llegaré en aproximadamente 2 horas. Antonio Duarte, un excomisario y actual consultor de seguridad, era otra pieza fundamental en el tablero que había montado. Meses antes, previendo posibles escenarios, contraté sus servicios para evaluar mi situación y sugerir medidas de protección. Alejandro me acompañará, añadí. Y Antonio, mantén nuestro acuerdo de discreción absoluta. Al colgar, noté las miradas curiosas de Joaquín y Sofía. La Cabaña del Valle es mi propiedad rural cerca de Samaipata, expliqué. Poquísimas personas conocen su existencia. La compré bajo una empresa offshore hace más de una década, cuando todavía trabajaba en el banco. Ni Ernesto sabe sobre ella. ¿Un escondite?, preguntó Sofía impresionada. Prefiero llamarlo retiro estratégico, sonreí. Un lugar donde puedo pensar con claridad, lejos de presiones y manipulaciones. Joaquín se levantó recogiendo sus documentos. Entonces está decidido. Usted se quedará en la cabaña por algunos días, mientras colocamos el resto del plan en acción. Ernesto enfrentará las consecuencias de sus acciones sin conseguir localizarla para nuevos intentos de manipulación. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de determinación y melancolía. No era así como imaginé que pasaría mis años dorados, escondiéndome de mi propio hijo, articulando planes para proteger lo que construí a lo largo de una vida. Hay una cosa más que necesito hacer antes de partir, dije levantándome. Necesito visitar la notaría central. El doctor Aguilar está guardando un documento importante para mí. Media hora después, estaba sentada en la elegante oficina del doctor Francisco Aguilar. El notario, con su figura austera y mirada comprensiva, me entregó un sobre sellado. Está todo conforme solicitó doña Mercedes. Su testamento fue actualizado con las cláusulas que discutimos. Abrí el sobre con cuidado, revisando el contenido. Las palabras frías y técnicas del documento jurídico no conseguían capturar la complejidad emocional detrás de aquella decisión. ¿Ernesto será desheredado completamente?, preguntó Francisco con voz cautelosa. No exactamente, respondí. Recibirá su parte legítima, conforme a la ley. No puedo ni quiero privarlo de eso. Pero incluí una cláusula de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento? Sí. En el periodo de 5 años después de mi fallecimiento, Ernesto demuestra genuino arrepentimiento y cambio de comportamiento, contribuyendo regularmente con la fundación y participando en sus actividades benéficas. Podrá recibir gradualmente una parte adicional de la herencia. Francisco me miró con admiración. Incluso después de todo lo que hizo, usted todavía deja una puerta abierta. No es debilidad, Francisco, es esperanza. Por más improbable que parezca ahora, todavía guardo la esperanza de que mi hijo pueda encontrar su camino de vuelta a la decencia. Firmé el documento con mano firme, sintiendo el peso de aquel momento.
No era solo un testamento que estaba formalizando, era un legado, un mensaje para Ernesto que solo comprendería después de que yo no estuviese más presente. Pero había una cosa más, un elemento crucial que Francisco no sabía, que nadie sabía excepto yo. Un sobre amarillo envejecido que había guardado durante 45 años, un secreto que cambiaría por completo la percepción de Ernesto sobre sí mismo y sobre nuestra relación. Salí de la notaría central para encontrar a Alejandro esperándome en el coche. El sol comenzaba a ponerse, lanzando tonos anaranjados sobre la ciudad de Cochabamba. «Estamos listos para partir, tía», informó. «Antonio ya está en camino a la cabaña para asegurarse de que todo esté en orden». Durante el viaje hasta Samaipata, observé el paisaje transformándose gradualmente, el escenario urbano dando lugar a colinas verdegantes y bosques exuberantes. Era una transición que reflejaba lo que ocurría en mi propia vida. Un capítulo cerrándose, otro comenzando. Alejandro conducía en silencio, respetando mi momento de introspección. Solo cuando ya estábamos en las carreteras sinuosas que llevaban a Samaipata, rompió el silencio. «Tía Mercedes, ¿puedo hacer una pregunta personal?» «Claro, querido. ¿Usted siempre supo que esto ocurriría? ¿Que Ernesto intentaría algo así?» Contemplé la pregunta por algunos instantes, observando las primeras estrellas surgir en el cielo que oscurecía. «No, Alejandro. Creí por mucho tiempo que había criado a un hombre de carácter. Incluso cuando noté los primeros cambios después de su matrimonio con Mariana, lo atribuí a una fase, a dificultades financieras temporarias. Hice una pausa, sintiendo la garganta apretarse. Pero una madre desarrolla una sensibilidad especial. Comencé a percibir pequeñas inconsistencias, miradas que se desviaban, explicaciones vagas. Y entonces, cuando Carmela me alertó sobre la conversación que escuchó, «Debe haber sido devastador», comentó él, con genuina compasión. «Fue como morir un poco, Alejandro, pero también fue un despertar. Me di cuenta de que necesitaba proteger no solo mi patrimonio, sino también mi dignidad. Y, irónicamente, necesitaba proteger a Ernesto de sí mismo». La noche había caído completamente cuando llegamos a la cabaña del valle. Escondida entre árboles centenarios, la propiedad era un refugio rústico pero confortable, con una casa principal de madera y piedra y algunas cabañas esparcidas por el terreno amplio. Antonio Duarte nos esperaba en la terraza, su silueta robusta recortada contra la luz acogedora que venía del interior. Al verme abrió una sonrisa discreta bajo el bigote entrecano. «Doña Mercedes, bienvenida. Está todo preparado conforme a sus instrucciones». Entré en la casa, sintiendo el calor de la chimenea encendida y el olor reconfortante de pino. Este sería mi santuario por los próximos días, mientras el plan se desarrollaba en Cochabamba. «¿Alguna novedad de Ernesto?», pregunté, aceptando una taza de té caliente que la ama de llaves local ofrecía. «Joaquín llamó hace poco», respondió Antonio. «La medida cautelar fue aceptada por el juez. Las cuentas de Ernesto están bloqueadas. Intentó retirar una cantidad considerable, pero el sistema ya estaba bloqueado». Asentí, imaginando la furia y la desesperación de mi hijo en aquel momento. No sentía placer en su sufrimiento. Por el contrario, cada golpe que él recibía reverberaba en mí. Pero era necesario. Ernesto necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias. «¿Y la mansión?», pregunté. Carmela informó que Ernesto y Mariana volvieron para buscar más cosas, pero encontraron los portones cerrados. Siguiendo sus instrucciones, el equipo de seguridad no permitió su entrada. «Aquella es ahora la sede de la Fundación Dignidad Mayor», expliqué, tanto para Antonio como para Alejandro. «Ernesto no tiene más derechos sobre ella». Caminé hasta la amplia ventana, observando la oscuridad punteada por estrellas. Allá afuera, los árboles se balanceaban suavemente con la brisa nocturna, sus siluetas oscuras contrastando con el cielo estrellado. Era un escenario de paz, tan distante del torbellino en que se había convertido mi vida. «¿Sabes, Alejandro?», dije, sin desviar la mirada de la ventana. «Cuando creé todo este plan, no era solo para proteger mi patrimonio, era para dar una lección a mi hijo. Una lección dolorosa, sí, pero necesaria». «¿Qué lección, tía?». «Que existen cosas que el dinero no puede comprar, que lazos familiares son sagrados y su ruptura tiene un precio que ninguna fortuna puede pagar». Me volví para encarar a mi sobrino y Antonio, sintiendo una determinación renovada.
Mañana comenzaremos a transformar la mansión de Cala Cala oficialmente en la sede de la fundación. Y cuando Ernesto perciba que perdió todo, no solo el dinero, sino también la confianza, el respeto, la familia, tal vez entonces comprenda el verdadero valor de lo que tiró a la basura. Antonio y Alejandro asintieron en silencio, respetando la gravedad de aquel momento. Yo sabía que los días siguientes serían turbulentos, que Ernesto no aceptaría fácilmente su derrota, pero estaba preparada. El plan secreto que ideé durante meses finalmente estaba en acción, desenrollándose exactamente como había previsto. Y mientras la noche avanzaba en la tranquilidad de la cabaña del valle, yo sabía que en Cochabamba mi hijo enfrentaba la tempestad que él mismo sembró. Una tempestad que, esperaba yo, pudiera eventualmente limpiar el camino para un nuevo comienzo, si no para nuestra relación, al menos para su propia redención. Pero faltaba aún la pieza más importante del plan, el secreto guardado en aquel sobre amarillo, un secreto que Ernesto descubriría muy pronto y que cambiaría por completo su visión del mundo, de sí mismo y quizás incluso de mí. 3 días transcurrieron en la serenidad de la cabaña del valle, el aire puro de la montaña, el silencio interrumpido apenas por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas fueron un bálsamo para mi espíritu. Cada mañana despertaba con el primer rayo de sol, tomaba mi café en la terraza observando la niebla disiparse entre los árboles y aguardaba las actualizaciones que Alejandro y Joaquín me traían a través de llamadas telefónicas cuidadosamente programadas. En la mañana del 4.º día, mientras apreciaba una taza de té de manzanilla, Antonio se aproximó con expresión grave. Doña Mercedes, recibimos informaciones importantes. Su hijo intentó vender el apartamento en Sopocachi para pagar algunas deudas urgentes, pero descubrió que el inmueble está hipotecado más allá del valor de mercado. Asentí, sin sorpresa. Las investigaciones discretas que solicité meses antes revelaron que Ernesto había contraído préstamos usando el apartamento como garantía, pero el valor de las deudas ya superaba el del inmueble. ¿Y Mariana? ¿Alguna noticia? Según Carmela, partió anoche llevando joyas y ropa de marca. Dejó una carta para Ernesto diciendo que necesitaba un tiempo para pensar. Una sonrisa triste se formó en mis labios, tan predecible. Mariana nunca amó a mi hijo, amaba el estilo de vida que él prometía, sin la perspectiva de la herencia, sin la mansión de Cala Cala, sin el dinero para mantener su patrón de consumo, simplemente desapareció. Es hora, Antonio, decidí levantándome. Regresaremos a Cochabamba hoy. Es momento de confrontar la situación directamente. Algunas horas después, nuestra pequeña comitiva, yo, Antonio y Alejandro, seguíamos por la carretera de regreso a la ciudad. Cambié mi habitual conjunto clásico por algo más austero. Un vestido gris oscuro, una chaqueta ligera y, por supuesto, mi inseparable broche de plata. Quería transmitir sobriedad y determinación en lo que sería, sin duda, uno de los días más difíciles de mi vida. Joaquín nos encontrará en el residencial Atardecer Dorado a las 15 es conforme acordamos, informó Alejandro consultando su teléfono. El equipo de seguridad también estará posicionado. El plan era meticuloso. Necesitábamos regresar al exacto lugar donde Ernesto intentó abandonarme, el punto de partida de toda esta situación. Allí formalizaríamos la transferencia oficial de la mansión de Cala Cala para la fundación, con la presencia de un notario y testigos. Era un acto simbólico, pero también práctico. Queríamos que quedara claro para todos, incluso para Ernesto, que aquella propiedad ya no pertenecía a un individuo, sino a una causa. En el camino, atravesando paisajes que gradualmente se transformaban de rurales a urbanos, reflexioné sobre lo que me llevó a aquella situación. No fue solo la codicia de Ernesto o la ambición de Mariana, fue también mi propia resistencia a ver señales que estaban presentes desde hace años. Como madre, quise creer en lo mejor de mi hijo, incluso cuando todas las evidencias apuntaban a lo contrario. Tía Mercedes, la voz de Alejandro interrumpió mis pensamientos. Recibí un mensaje de Joaquín. Ernesto estuvo en su oficina esta mañana, exigiendo explicaciones sobre la fundación y amenazando con demandarnos a todos por conspiración. Era esperado, respondí calmadamente. La rabia es la primera etapa. Después vendrá la negociación, el intento de buscar una solución.
Y finalmente espero la aceptación. ¿Y si nunca llega a la aceptación?, preguntó Antonio, con el pragmatismo de quien ya vio muchos conflictos familiares en su carrera como comisario. Entonces habré fallado como madre, respondí simplemente, volviendo mi mirada al paisaje que desfilaba por la ventana. Llegamos a Cochabamba al inicio de la tarde. La ciudad parecía extrañamente diferente, como si la observase con nuevos ojos después de los eventos recientes. Las mismas calles, los mismos edificios, pero una perspectiva completamente transformada. ¿Vamos directamente al residencial Atardecer Dorado?, preguntó Alejandro al tomar el volante en los límites de la ciudad. No, quiero pasar primero por la mansión. Necesito buscar algunos documentos personales y conversar con Carmela. Alejandro vaciló, intercambiando una mirada preocupada con Antonio por el espejo retrovisor. Tía, no sabemos si Ernesto está por allí. Puede ser arriesgado. Justamente por eso, Alejandro. Necesito enfrentarlo en nuestros propios términos, no cuando él decida aparecer en el residencial ya preparado y con algún abogado a cuestas. Mi decisión estaba tomada, y ambos sabían que sería inútil intentar disuadirme. Seguimos entonces hacia el barrio Calacala, donde la mansión de la familia Oropesa se erguía imponente, con su arquitectura neoclásica y jardines meticulosamente cuidados. Al aproximarnos, noté un coche desconocido estacionado en la entrada. No era el de Ernesto, pero tampoco pertenecía al equipo de seguridad que contratamos. Es el coche de Laura Montero, reconoció Alejandro. Su amiga debe haber regresado de viaje. Laura, mi amiga de décadas, estaba en Argentina cuando toda esta situación comenzó a desenvolverse. Su presencia ahora era inesperada, pero reconfortante. Ella conocía a Ernesto desde pequeño y tal vez pudiera ayudar a mediar la situación. El portero, reconociéndome, abrió los portones automáticamente. Cuando el coche se detuvo en la entrada principal, Carmela ya nos aguardaba en la puerta, su rostro revelando una mezcla de alivio y ansiedad. Doña Mercedes, qué bueno que volvió. La señora Laura llegó hace poco y está en la sala de estar. Y el doctor Ernesto vaciló, retorciendo nerviosamente el delantal entre los dedos, como siempre hacía cuando estaba agitada. ¿Ernesto está aquí?, pregunté manteniendo la calma. Sí, señora. Llegó hace cerca de una hora, muy alterado. La señora Laura está intentando calmarlo. Intercambié miradas con Antonio y Alejandro. La confrontación que planeábamos para más tarde ocurriría ahora, en circunstancias menos controladas. Pero tal vez fuera mejor así, más genuino, menos escenificado. Carmela, por favor, prepare un café y llévelo a la biblioteca. Conversaremos todos allí, no en la sala de estar. La biblioteca era mi territorio, el lugar de la casa donde me sentía más fuerte, rodeada por los libros que coleccioné a lo largo de la vida, por los retratos familiares, por las memorias de tiempos mejores. Si tendríamos una confrontación, que fuera en un campo donde yo me sintiera segura. Alejandro y Antonio me acompañaron hasta allí, mientras Carmela fue a buscar a Laura y Ernesto. Los minutos de espera parecieron eternos. Ajusté mi broche, alisando cada uno de los detalles de plata como un talismán contra lo que vendría a continuación. Finalmente, la puerta de la biblioteca se abrió. Laura entró primero, elegante como siempre, pero con ojeras que denunciaban el cansancio del viaje y la preocupación con la situación. Detrás de ella, Ernesto. Mi hijo parecía haber envejecido años en apenas algunos días. Barba por hacer, ojos inyectados, ropa arrugada, la imagen de la derrota. «Mamá», dijo él, su voz una mezcla de sorpresa y amargura. «Pensé que estabas escondida en algún spa de lujo mientras destruías mi vida». «Ernesto», respondí con firmeza, «intentaste abandonarme en la puerta de un residencial contra mi voluntad. Creo que la persona intentando destruir vidas aquí no soy yo». Él avanzó algunos pasos, pero Antonio se posicionó sutilmente entre nosotros, un recordatorio silencioso de que las cosas ahora eran diferentes. «Tú no entiendes», explotó Ernesto. «Estamos al borde de la quiebra. Los acreedores están golpeando mi puerta. Mariana me abandonó. Todo porque decidiste jugar a la filántropa con el dinero que debería ser mío por derecho». «¿Tuyo por derecho?», repetí calmadamente. «¿Qué derecho, Ernesto?» «El derecho de un hijo que falsifica la firma de la madre en poderes notariales, que conspira a espaldas para internarla, que miente, manipula y traiciona a la persona que le dio la vida». Laura se aproximó.
colocando una mano sobre mi hombro en señal de apoyo. Ernesto parecía a punto de responder con más furia, pero entonces, inesperadamente, se desplomó en un sillón cercano, cubriendo el rostro con las manos. «No entiendes la presión que estoy sufriendo», murmuró. «Los negocios iban mal, Mariana siempre queriendo más, las deudas acumulándose, y tu solución fue deshacerte de mí para tomar posesión de mi casa y mi dinero», completé, sin elevar la voz. No había necesidad. Cada palabra tenía el peso exacto que yo quería darle. Ernesto levantó el rostro y por primera vez noté algo diferente en su mirada. No era más solo rabia o frustración. Había vergüenza allí, un primer destello, tal vez, de conciencia sobre lo que había hecho. «No fue así como lo planeé», dijo. «Al principio era solo una idea, ayudarte a mudarte a un lugar con cuidados médicos, ya que vives sola en esta casa enorme. Pero entonces las deudas aumentaron, los acreedores se volvieron más agresivos. Y Mariana vio la oportunidad perfecta», completó Laura, que conocía bien a mi nuera. «Ella siempre codició esta mansión, siempre habló de cómo la reformaría si fuera suya». Ernesto no negó. Su silencio era una confesión más elocuente que cualquier palabra. Carmela entró con el café, colocando la bandeja sobre la mesa central. El tintineo de las tazas de porcelana parecía demasiado alto en el silencio tenso que se había instalado. Cuando ella salió, cerrando discretamente la puerta, retomé la palabra. «Ernesto, lo que ocurrió en la puerta del residencial Atardecer Dorado no fue un impulso del momento, fue el ápice de meses de planificación. Tú y Mariana venían preparando el terreno hace tiempo, con comentarios sobre cómo yo estaba confusa, cómo necesitaba cuidados, cómo la casa era demasiado grande. Saqué del bolsillo un pequeño dispositivo, el receptor que se conectaba al grabador en mi broche. Presioné un botón y la voz de Ernesto llenó la biblioteca. «Cuando esté internada, vendemos primero las joyas. Después, podemos comenzar la reforma de la casa. Aquel cuarto de ella en el segundo piso dará un óptimo vestidor para ti». La grabación continuó por algunos segundos, revelando detalles del plan que trazaron. Ernesto palideció, reconociendo sus propias palabras. «¿Cómo?», balbuceó. «Mi broche», expliqué simplemente, tocando el accesorio de plata. «Regalo de tu padre. Lo adapté con un pequeño grabador cuando comencé a sospechar de tus intenciones. Tengo registradas todas las conversaciones en que tú y Mariana discutían cómo se desharían de mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro y Antonio se mantenían en segundo plano, testigos silenciosos de un drama familiar que alcanzaba su clímax. «¿Qué quieres de mí, mamá?», preguntó finalmente Ernesto, su voz derrotada. «Ya perdí todo. El apartamento será tomado por los acreedores. Mariana se fue. Mis cuentas están bloqueadas. No quiero nada de ti, Ernesto. Lo que quería, un hijo que me respetara y me amara. Eso no puedes dármelo. Entonces, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? ¿Para humillarme? ¿Para mostrar cómo eres más inteligente? ¿Cómo previste cada uno de mis movimientos? No», respondí, sintiendo una profunda tristeza. «Estamos teniendo esta conversación porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hijo y porque quiero que entiendas exactamente lo que hiciste y lo que sucederá a partir de ahora». Me levanté, caminando hasta la gran ventana que daba al jardín. Allá afuera, un colibrí flotaba sobre las flores de hibisco, sus alas batiendo tan rápidamente que parecían inmóviles. La vida continuaba, indiferente a los dramas humanos. La mansión ahora pertenece oficialmente a la Fundación Dignidad Mayor. Será transformada en un centro diurno para adultos mayores, un lugar donde personas que trabajaron toda la vida para construir algo puedan pasar sus días con dignidad, respeto y en compañía agradable. «¿Y tú? ¿Dónde vas a vivir?», preguntó Ernesto, pareciendo genuinamente sorprendido con mis planes. «Continuaré aquí, pero ahora como presidenta de la fundación. Esta será mi residencia oficial, pero también el centro administrativo de una institución que, espero, hará diferencia en la vida de muchas personas». Volví a sentarme, encarando a mi hijo directamente. Era hora de la parte más difícil de aquella conversación. «En cuanto a ti, Ernesto, tus deudas serán pagadas por la fundación». Sus ojos se agrandaron en incredulidad. «¿Vas a ayudarme? Después de todo, no estoy haciendo esto por ti, sino por el nombre de la familia.
No quiero ver el apellido Oropesa asociado a escándalos financieros o ejecuciones judiciales, pero hay condiciones. Ernesto se enderezó en el sillón, súbitamente atento. Primero tendrás que trabajar para la fundación, no en posición de liderazgo o que involucre lidiar con dinero, sino en proyectos comunitarios. Segundo, asistirás a sesiones de terapia. Ya agendé con un excelente psicólogo. Tercero, no tendrás acceso a ningún bien de la familia o de la fundación por los próximos 5 años, hasta probar que cambiaste genuinamente. ¿Y si rechazo?, desafió él, un último destello de rebeldía. Entonces entregaré las grabaciones a las autoridades. Tentativa de estafa, falsificación de documentos, coacción. Son crímenes serios, Ernesto, y tengo pruebas contundentes. El impacto de mis palabras fue visible. Ernesto se hundió nuevamente en el sillón, derrotado. Era como si finalmente comprendiera la extensión de sus acciones y la imposibilidad de escapar de las consecuencias. ¿Cuándo comienzo?, preguntó tras un largo silencio. Hoy mismo. Alejandro te llevará al apartamento en el centro que separé para ti. Es simple pero digno. Mañana a las 8:08, preséntate en la sede provisoria de la fundación para recibir tus primeras tareas. Ernesto se levantó lentamente, pareciendo más viejo y cansado que nunca. Por un momento vi en él un vislumbre del niño que un día fue, inseguro, buscando aprobación. Mamá, ¿yo? Comenzó, pero las palabras parecían faltarle. No digas nada ahora, Ernesto. Tus acciones en los próximos meses hablarán más alto que cualquier palabra. Fue entonces cuando saqué de mi bolso aquel sobre amarillo envejecido. Lo sostuve por un momento, sintiendo su peso, no físico, sino emocional. El secreto que guardé durante 45 años. Hay algo más que debes saber, dije, extendiendo el sobre hacia él. Algo que quizás te ayude a entender algunas cosas. Ernesto tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Tu historia, Ernesto. Tu verdadera historia. Con expresión confusa, abrió el sobre y comenzó a leer el documento que contenía. Vi cómo sus ojos se agrandaban a medida que asimilaba la información. El certificado de adopción, la breve carta dejada junto al bebé abandonado en la puerta de la escuela donde yo enseñaba, la decisión de una joven profesora soltera de adoptar a aquel niño como hijo propio, enfrentando todos los prejuicios de la sociedad boliviana de los años 70. No, no puede ser, murmuró, su voz apenas audible. ¿Soy adoptado? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería que sintieras ni por un segundo que eras menos amado que cualquier hijo biológico. Te elegí, Ernesto. Entre todos los caminos posibles, elegí ser tu madre. Y nunca, ni un solo día, me arrepentí de esa decisión. Hasta ahora, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de mi hijo. Lágrimas genuinas, no manipulativas. Por primera vez en mucho tiempo, vi a través de la fachada del abogado calculador, del hombre ambicioso. Vi al niño inseguro que siempre temió no ser suficiente, no pertenecer realmente. Entonces, ¿Roberto no era mi padre? Roberto te amó como su propio hijo desde el día en que nos casamos. Nunca hizo distinción, nunca te trató diferente. Fuiste su orgullo hasta el día de su muerte. Laura, que observaba la escena con lágrimas en los ojos, finalmente habló. Estuve allí el día que te trajo a casa, Ernesto. Eras tan pequeño, tan frágil. Y tu madre, nunca vi a alguien amar tan instantáneamente, tan completamente. Protegerte se convirtió en su misión de vida. Ernesto miraba los documentos en sus manos como si pudieran desaparecer en cualquier momento. Su mundo entero acababa de cambiar, sus certezas desmoronadas. ¿Por qué me lo muestras ahora?, preguntó, su voz quebrada. Porque necesitas entender que la familia no se trata de sangre o apellidos, se trata de elecciones. Yo te elegí como hijo, Roberto te eligió como hijo y tú elegiste traicionarnos a ambos. Esas palabras parecieron golpearlo más fuerte que cualquier revelación sobre su origen. Se dejó caer en el sillón, sollozando abiertamente. No sabía, no entendía, repetía entre sollozos. Pensé que era mi derecho, mi herencia. No hay herencia, Ernesto, solo elecciones y sus consecuencias. Y ahora tienes la oportunidad de elegir nuevamente, de elegir redimirte o seguir por el camino que has trazado. Cuando finalmente Ernesto se recompuso, algo había cambiado en su mirada. El shock de la revelación,
la humillación de la derrota, el abandono de Mariana, todo eso parecía haberlo despojado de las capas de arrogancia y ambición. Lo que quedaba era más auténtico, más vulnerable. ¿Cómo puedo comenzar a reparar lo que hice?, preguntó casi en un susurro. Empieza por ser honesto, contigo mismo primero, luego con los demás. El resto vendrá naturalmente. Se levantó, guardando cuidadosamente los documentos en el sobre. Había una dignidad frágil en sus movimientos, como alguien aprendiendo a andar nuevamente después de una grave caída. ¿Realmente crees que puedo cambiar? Después de todo lo que hice, contemplé la pregunta por un momento, buscando la respuesta más honesta. Creo en la posibilidad de cambio, Ernesto. ¿O no habría creado aquella cláusula de arrepentimiento en mi testamento? El resto depende de ti. Cuando salió, acompañado por Alejandro, sentí un nudo en la garganta. No hubo abrazos ni promesas de reconciliación, solo la constatación silenciosa de una ruptura profunda que tal vez nunca fuera completamente reparada. Laura se aproximó, sosteniendo mis manos entre las suyas. Sus ojos revelaban comprensión, la comprensión de quien conocía toda mi trayectoria, mis luchas, mis dolores. Fuiste más generosa de lo que él merece, comentó. No es generosidad, Laura, es mi instinto de madre, que persiste a pesar de todo. Y tal vez sea también una forma de redención, para él y para mí. Antonio, que observara toda la escena en silencio, finalmente se manifestó. Doña Mercedes, ¿todavía quiere ir al residencial Atardecer Dorado conforme planeamos? Joaquín y el notario están esperando para la formalización de la transferencia de la mansión. Miré alrededor de la biblioteca, los libros cuidadosamente organizados, los portarretratos con fotos de familia, incluyendo muchas de Ernesto niño. Esta casa guardaba tantas memorias, tantas historias. Ahora sería el comienzo de una nueva historia. Sí, vamos. Este capítulo necesita ser oficialmente cerrado. Cuando salimos de la mansión, el sol comenzaba a declinar, proyectando largas sombras sobre el jardín. En pocas horas, estaría nuevamente en la puerta del residencial Atardecer Dorado, el lugar donde mi hijo intentó abandonarme, el lugar donde mi vida tomó un rumbo inesperado. Pero esta vez no llegaría como una víctima, llegaría como una mujer que, a los 67 años, demostró que la edad no es sinónimo de fragilidad, que las canas pueden esconder una mente afilada y determinada. El trayecto en coche fue silencioso. Antonio conducía mientras Laura sostenía mi mano, ofreciéndome su apoyo silencioso. Los edificios de Cochabamba desfilaban por la ventanilla, y por un momento me pregunté cuántas historias similares a la mía existirían detrás de esas fachadas. ¿Cuántos adultos mayores habrían sido vistos como cargas, como obstáculos a ser removidos? ¿Estás bien?, preguntó Laura, notando mi mirada perdida. Estoy en paz, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la veracidad de esas palabras. No es el final que esperaba para mi relación con Ernesto, pero quizás sea el comienzo de algo más importante que nosotros mismos. Al llegar al residencial Atardecer Dorado, encontré a Joaquín aguardando en la entrada, acompañado por Francisco Aguilar, el notario, y una mujer joven que reconocí como periodista de La Razón, uno de los principales diarios de Bolivia, Mercedes. Joaquín me saludó con un beso en la mejilla. Está todo preparado. El notario ya formalizó los documentos principales, falta solo tu firma. Noté su mirada interrogativa al percibir la ausencia de Ernesto, pero apenas asentí levemente, indicando que conversaríamos después sobre eso. Había asuntos más urgentes que tratar en aquel momento. Sofía Melgar apareció en la puerta, tan elegante como la última vez, pero ahora con una sonrisa cálida en lugar de la expresión de consternación que exhibiera al presenciar mi abandono. Doña Mercedes, bienvenida nuevamente. La sala de reuniones está preparada, conforme solicitado. Seguimos por un corredor amplio, decorado con obras de arte y plantas ornamentales. Algunos adultos mayores nos observaban con curiosidad discreta desde sus lugares en la sala de estar comunal, probablemente intrigados con el movimiento inusual. Sonreí para ellos, con genuino cariño. Tal vez algunos se convertirían en participantes del centro diurno que estábamos a punto de crear. La sala de reuniones era acogedora, con una mesa oval de madera oscura y sillas tapizadas en tela verde musgo. Por la ventana amplia se veía el jardín posterior,
donde un pequeño lago artificial reflejaba los últimos rayos de sol. Antes de iniciar formalmente, anuncié, quisiera explicar la presencia de la prensa. No se trata de exposición personal o sensacionalismo. La Fundación Dignidad Mayor nace hoy oficialmente y queremos que su propósito sea conocido. Además, añadí con un toque de ironía que no conseguí evitar, es importante que la sociedad sepa que abandonar a los adultos mayores no es solo moralmente reprobable, sino que también puede tener consecuencias inesperadas. La periodista Patricia Mendoza asintió con respeto. Garantizamos un abordaje discreto, doña Mercedes. Nos enfocaremos en el proyecto de la Fundación, no en los aspectos personales que llevaron a su creación. Me senté a la cabecera de la mesa, con Joaquín a mi derecha y Alejandro a mi izquierda. Laura, Antonio y Sofía completaban el grupo junto con Francisco Aguilar y Patricia. Era un momento solemne, casi ritual. El notario abrió su portafolio, distribuyendo documentos organizados sobre la mesa. Tenemos aquí la escritura definitiva, transfiriendo la propiedad de la mansión de Cala Cala para la Fundación Dignidad Mayor, explicó. También los términos de constitución de la Fundación, nombrando a doña Mercedes Oropesa como presidenta vitalicia y estableciendo el Consejo Administrativo. Pasé los ojos por los documentos, aunque ya conocía cada palabra. Joaquín y yo habíamos trabajado en ellos durante semanas, asegurando que todo estuviera legalmente perfecto. Con la pluma fuente que Roberto me había regalado en nuestro último aniversario de matrimonio, firmé mi nombre con firmeza, Mercedes Oropesa. Ya no más solo una señora de edad que alguien podría descartar. Ahora, oficialmente, la fundadora y presidenta de una institución que cambiaría vidas. También tenemos el documento formalizando la donación del 15% de las acciones del Banco Nacional para el Fondo Patrimonial de la Fundación, continuó Francisco. Esto garantizará recursos estables para sus operaciones en los próximos años. Firmé también este documento, sintiendo una profunda satisfacción. El dinero que Ernesto tanto codiciara ahora sería usado para un propósito mayor, proporcionar dignidad a personas que, como yo, habían dedicado una vida entera a construir algo significativo. Y por fin, dijo Francisco, el término de compromiso para la creación del Centro Diurno Oropesa en la mansión de Cala Cala, con inicio de las operaciones previsto para el próximo mes. Al firmar este último documento, sentí lágrimas formándose. No eran lágrimas de tristeza o rencor, sino de realización, como si cada momento de dolor hubiera sido un paso necesario para llegar a este punto de transformación. Está hecho, declaró Francisco sellando los documentos. La Fundación Dignidad Mayor ahora existe oficialmente. Un breve silencio reverente siguió a esas palabras, roto por Sofía, que se levantó para abrazarme. Doña Mercedes, el residencial Atardecer Dorado se enorgullece en ser aliado de la Fundación Dignidad Mayor. Nuestros profesionales están a disposición para ayudar en la planificación e implementación del centro diurno. Retribuí el abrazo, conmovida. Gracias, Sofía. Sin su integridad aquel día, cuando Ernesto intentó dejarme aquí contra mi voluntad, tal vez esta historia tendría un final muy diferente. Patricia, la periodista, aprovechó el momento para hacer algunas preguntas sobre la fundación, sus objetivos, públicos meta, proyectos futuros. Respondí a todas con claridad y entusiasmo, explicando mi visión de un espacio que combinara acogimiento de calidad para adultos mayores con actividades culturales y sociales significativas. El Centro Diurno Oropesa será un lugar donde personas mayores podrán pasar el día en un ambiente estimulante y acogedor, retornando a sus hogares por la noche, expliqué. Muchos adultos mayores sufren con la soledad, no con la falta de cuidados físicos. Queremos ofrecer compañía, propósito y dignidad. La entrevista continuó por algunos minutos, hasta que Joaquín discretamente señaló la hora. Teníamos un compromiso más aquella noche, la primera reunión oficial del Consejo de la Fundación, que ocurriría en la mansión. Al salir del residencial Atardecer Dorado, el cielo ya estaba oscureciendo, pintado en tonos de púrpura y naranja. Observé el edificio una última vez, pensando en cómo un lugar que debería haber sido mi prisión se transformó irónicamente en el punto de partida de mi liberación. ¿Estás lista para volver a casa?, preguntó Laura, enlazando su brazo en el mío mientras caminábamos hacia los coches. «A casa», repetí pensativa.
La mansión ahora tiene un propósito diferente. Todavía es mi hogar, pero también será el hogar de muchas otras personas durante el día. Me gusta esa idea. El trayecto hasta Cala Cala fue silencioso, cada uno de nosotros absorto en sus propios pensamientos. Cuando los portones de la mansión se abrieron para nuestra llegada, noté que las luces del jardín ya estaban encendidas, creando un camino iluminado hasta la entrada principal. Arreglé todo conforme a sus instrucciones, doña Mercedes, informó Carmela, recibiéndonos en la puerta. El comedor está listo para la reunión y preparé una cena ligera para después. Gracias, Carmela, respondí con sinceridad. No sé qué haría sin ti. Nos dirigimos al comedor, donde la gran mesa de caoba, herencia de la familia de Roberto, estaba preparada con elegancia discreta. Bloques de notas, plumas, carpetas con documentos, todo organizado para nuestra primera reunión formal. Además de Joaquín, Alejandro y Laura, otros 2 miembros del consejo se unieron a nosotros: Dr. Miguel Rivera, un geriatra renombrado de la ciudad, y profesora Elena Castro, especialista en políticas para la tercera edad. Ambos habían aceptado prontamente mi invitación semanas antes, entusiasmados con la propuesta innovadora de la Fundación. La reunión comenzó con las formalidades necesarias: aprobación del estatuto, definición de las responsabilidades de cada miembro del consejo, establecimiento del calendario de encuentros regulares. Pero pronto pasamos a los asuntos más prácticos y emocionantes: la adaptación de la mansión para convertirse en un centro diurno, la contratación de profesionales, el desarrollo de programas culturales y sociales. Sugiero que mantengamos la biblioteca como espacio de lectura y grupos de discusión, propuso Elena. Es un ambiente perfecto para actividades intelectuales. Y el jardín de invierno puede ser transformado en un taller de artes, añadió Laura, que siempre tuvo sensibilidad artística. Luz natural perfecta, espacio amplio, vista para el jardín. Observé con satisfacción cómo el proyecto cobraba vida a través de aquellas discusiones. Cada habitación de la mansión siendo reimaginada, repensada con un propósito comunitario, sin perder la elegancia y el confort que siempre la caracterizaron. ¿Y en cuanto a tu espacio personal, Mercedes?, preguntó Miguel, con la preocupación genuina de un médico. Es importante que mantengas tu privacidad y comodidad. Ya pensé en eso, respondí. El ala este con mi suite, despacho y una pequeña sala de estar permanecerá como mis aposentos privados. Es espacio más que suficiente. Alejandro hizo anotaciones detalladas de todas las decisiones, organizándolas en un plan de implementación con cronogramas y responsabilidades. Su eficiencia y capacidad organizacional confirmaban que hice la elección correcta al traerlo para liderar los aspectos ejecutivos de la Fundación. Cuando la reunión formal terminó, Carmela sirvió una cena ligera: sopa de verduras, pan casero, una selección de quesos y frutas frescas. La conversación fluyó naturalmente hacia asuntos menos estructurados, ideas y sueños para el futuro de la Fundación. Imagino expandir el concepto para otras ciudades en algunos años, comenté, sintiéndome energizada a pesar del día largo. Tal vez crear una red de centros diurnos Dignidad Mayor por Bolivia. Un paso a la vez, aconsejó Joaquín con su pragmatismo habitual. Consolidemos este primero, aprendamos de los desafíos y después pensemos en expansión. Estaba a punto de responder cuando mi celular vibró. Al verificar la pantalla, sentí un nudo en el pecho. Era un mensaje de Ernesto. Con permiso, pedí, alejándome de la mesa. En el pasillo, lejos de las miradas de los otros, leí el mensaje. Mamá, llegué al apartamento. Es más de lo que merezco. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que estaré en la oficina de la Fundación mañana a las 8 horas conforme acordamos. Ernesto. No había autocompasión en aquellas palabras, ni intentos de manipulación emocional. Solo una aceptación simple de las condiciones establecidas. Era poco, pero era un comienzo. Respiré profundo, guardando el celular, y retorné al comedor. La conversación continuaba animada, planes siendo tejidos, ideas compartidas. Este era el futuro que yo había elegido. No una jubilación tranquila, no el papel de abuela dedicada que un día soñé, sino algo igualmente significativo, una nueva misión. Al final de la noche, cuando todos se fueron, excepto Laura, que se quedaría hospedada conmigo por algunos días,
Me permití un momento de reflexión solitaria en el jardín. El aire nocturno estaba fresco, perfumado por las rosas que Roberto plantara décadas atrás y que Carmela mantenía con tanto cariño. Un día intenso, comentó Laura, uniéndose a mí con 2 copas de vino tinto. El más intenso de muchos, concordé aceptando la copa, pero también el más liberador. Nos sentamos en silencio por algunos momentos, apreciando el vino y la serenidad de la noche. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo limpio de Cochabamba, recordándome cuán pequeños somos en el gran esquema de las cosas. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, dijo Laura finalmente. ¿Cómo transformaste una tragedia personal en algo significativo para tantas personas? En vez de amargarte, creaste. Sus ojos brillaban con admiración sincera, haciéndome sentir una ola de gratitud por su amistad inquebrantable a lo largo de décadas. No fue fácil, confesé. Hubo momentos en que el dolor de la traición de Ernesto parecía insoportable, en que la rabia amenazaba con consumirme. ¿Qué hizo la diferencia entonces? Reflexioné por un instante, buscando la respuesta honesta. Aquella llamada, respondí finalmente. La llamada que hice a Joaquín en la puerta del residencial, cuando Ernesto creyó que había vencido. Fue el momento en que decidí que no sería una víctima, sino la autora de mi propia historia. La llamada que cambió todo, resumió Laura, levantando su copa en un brindis silencioso. Sí, concordé, retribuyendo el gesto. Aquel momento me hizo percibir que, a los 67 años, todavía tengo el poder de reescribir mi destino. Que un final no es necesariamente un fin, sino que puede ser un nuevo comienzo. Recordé aquellos segundos decisivos, el celular en mis manos temblorosas, la sensación de claridad surgiendo en medio del caos. Una simple llamada para activar un plan meticulosamente arquitectado, sí, pero también para conectarme a mi propia fuerza interior. Creo que ese es el mensaje que quiero transmitir con la Fundación, continué. Que envejecer no significa volverse irrelevante o impotente. Que incluso cuando las personas intentan hacernos sentir invisibles, podemos reafirmar nuestra presencia en el mundo de formas significativas. El celular vibró nuevamente en mi bolsillo. Esta vez era una notificación del diario online de Cochabamba. El reportaje sobre la creación de la Fundación Dignidad Mayor ya estaba en el aire, destacando su misión innovadora para transformar la vida de adultos mayores en la ciudad. La foto escogida me mostraba en la entrada del residencial Atardecer Dorado, firmando los documentos oficiales, con una sonrisa serena y determinada. Parece que el mundo ya está sabiendo de la novedad, comentó Laura, espiando la pantalla de mi celular. Y esto es apenas el comienzo, respondí, sintiendo una onda renovada de energía y propósito. Aquella noche, al recogerme para dormir en mi suite en la mansión, ahora oficialmente la sede de la Fundación Dignidad Mayor, reflexioné sobre la increíble jornada de los últimos días, de casi víctima a fundadora, de casi abandonada a visionaria. Toqué el broche de plata antes de colocarlo cuidadosamente sobre la mesita de noche. Aquel objeto que había sido mi escudo y testigo silencioso ahora representaba algo diferente. No más la necesidad de protegerme, sino la capacidad de transformar desafíos en oportunidades. El día siguiente, a las 8 horas en punto, Ernesto estaría en la oficina provisoria de la Fundación, iniciando su camino de redención, o al menos de retribución. No sabía si un día recuperaríamos lo que fue perdido entre nosotros. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar completamente, pero sabía con certeza absoluta que mi historia no terminaría como él planeara, abandonada y olvidada en un residencial por más lujoso que fuese. Mi historia continuaría siendo escrita, página tras página, con propósito y dignidad, porque una única llamada, hecha en el momento más sombrío cuando todo parecía perdido, había cambiado todo. No apenas salvándome de un destino indeseado, sino abriendo camino para algo que nunca imaginé, una segunda primavera en mi vida, más vibrante y significativa que la primera. Mientras el sueño se aproximaba, llevando consigo las tensiones del día, sonreí al pensar en el mañana, en el centro diurno que en breve llenaría la mansión con voces y risas, en los proyectos que transformarían vidas, en la posibilidad, aunque tenue, de redención para mi hijo. La traición de Ernesto había sido dolorosa, sí, el abandono, devastador,
Pero irónicamente, fue justamente ese momento de oscuridad lo que me permitió encontrar una luz más brillante de lo que jamás imaginé. Una luz que ahora iluminaría no apenas mi camino, sino el de muchos otros. 3 semanas después, la Fundación Dignidad Mayor abrió oficialmente sus puertas. La mansión de Cala Cala, antaño símbolo de poder familiar, se transformó en un vibrante centro diurno para adultos mayores. Los salones que una vez acogieron fiestas exclusivas, ahora resonaban con talleres de arte, grupos de lectura, clases de tai chi. La cocina que Carmela siempre consideró su dominio, ahora servía almuerzos comunitarios preparados con tanto amor como sus famosos guisos domingueros. Y Ernesto sorprendentemente cumplió su palabra. Cada mañana llegaba puntualmente, asumiendo primero tareas simples: organizar la biblioteca, ayudar en la logística de los eventos. Con el tiempo, comenzó a utilizar sus conocimientos jurídicos para ayudar a los participantes con cuestiones legales, ofreciendo orientación gratuita a quienes enfrentaban problemas con herencias, propiedades o derechos no respetados. Lo observaba a distancia, notando los cambios sutiles, la arrogancia dando lugar a una humildad genuina, la impaciencia transformándose en atención cuidadosa, especialmente con los participantes más frágiles. No era una metamorfosis instantánea. Algunos días la frustración era visible en sus gestos, en su postura tensa, pero persistía. Un día le encontré en la biblioteca, organizando un nuevo estante de libros donados. Trabajaba en silencio, metódicamente, completamente absorto en su tarea. «Haces un buen trabajo», comenté sobresaltándolo. «Intento compensar, aunque sé que es imposible», respondió, sin mirarme directamente. «Lo que hice, lo que planeaba hacer. No podemos cambiar el pasado, Ernesto, solo construir un futuro diferente», asintió, reflexivo. Estos días en la fundación me enseñaron más que toda mi carrera de abogado. Veo a estas personas, con sus historias, sus talentos, su sabiduría, y pienso en cuánto estuve dispuesto a descartarte, como si la edad te hiciera menos valiosa. El valor de una persona no disminuye con los años, hijo. A veces incluso aumenta. Fue la primera vez que lo llamé hijo desde aquel día fatídico. No fue intencional, simplemente fluyó naturalmente. Sus ojos se humedecieron, pero se contuvo. «No merezco que me llames así», murmuró. «Tal vez no todavía, pero estás en camino». Nos separamos sin más palabras, cada uno retornando a sus actividades. No fue una reconciliación dramática. No hubo abrazo ni lágrimas. Solo un pequeño paso en un largo camino de reconstrucción. La Fundación Dignidad Mayor continúa creciendo, más allá de lo que imaginé cuando hice aquella llamada desesperada a Joaquín. Recibimos visitantes de otras ciudades, interesados en replicar nuestro modelo. Organizamos un congreso nacional sobre envejecimiento digno. Nuestra lista de espera crece día a día, y yo, Mercedes Oropesa, a mis 67 años, descubrí que no estoy en el ocaso de mi vida, sino en una nueva aurora, que mis experiencias, incluso las más dolorosas, pueden transformarse en sabiduría al servicio de otros, que nunca es tarde para reinventarse, para encontrar un nuevo propósito. Cada mañana, cuando me preparo para otro día en la fundación, coloco mi broche de plata y recuerdo que la vida a veces nos ofrece sus mayores regalos disfrazados de crisis, que la traición puede llevarnos a la transformación y que una simple llamada, hecha en el momento exacto, realmente puede cambiarlo todo. Cuando miro hacia atrás y revivo esta historia que acabo de compartir con ustedes, todavía siento una mezcla de emociones recorriendo mi cuerpo. La traición de mi hijo Ernesto, que culminó con él arrojando mi maleta a la puerta del residencial Atardecer Dorado y diciendo aquellas palabras crueles: «Vete a vivir al lugar que tanto te mereces», fue sin duda el momento más doloroso de mi vida. Un dolor que solo una madre traicionada por su propio hijo puede comprender. Pero aquella llamada a Joaquín Sandoval, hecha con mis manos temblorosas mientras Ernesto me observaba sorprendido desde dentro del coche, realmente lo cambió todo. Fue el momento en que decidí que no sería una víctima, sino la protagonista de mi propia historia. Fue cuando mostré al mundo, y principalmente a mi hijo, que una mujer de 67 años no es un objeto descartable, sino una persona con sabiduría, fortaleza y determinación. La creación de la Fundación Dignidad Mayor
surgió del dolor, pero se transformó en propósito. Lo que Ernesto planeaba como mi fin se convirtió en un nuevo comienzo, no solo para mí, sino para muchos otros adultos mayores que ahora encuentran acogida, dignidad y significado en el centro diurno instalado en la mansión de Cala Cala. Las salas que él y Mariana codiciaban para fiestas vacías y exhibiciones de estatus ahora palpitan con actividades significativas, ruedas de conversación, talleres de arte, música y literatura. El plan que construí meticulosamente a lo largo de los meses, cuando comencé a percibir las intenciones de Ernesto, funcionó mejor de lo que podría esperar. La transferencia de los bienes a la fundación, el grabador en el broche de plata, registrando cada conspiración, la preparación de Alejandro para asumir los negocios de la familia, cada pieza encajó perfectamente, creando una red de protección que Ernesto jamás imaginó posible. Y Mariana, como predije, desapareció en el momento en que percibió que no habría mansión, no habría herencia, no habría vida de lujo a mis expensas. Su amor por Ernesto se reveló tan falso como las preocupaciones que demostraba por mi bienestar. Una mujer movida apenas por la codicia, incapaz de permanecer al lado del marido cuando los tiempos se volvieron difíciles. En cuanto a Ernesto, su jornada de redención apenas comienza. Cada mañana se presenta puntualmente en la oficina de la fundación, cumpliendo las tareas asignadas con una humildad que nunca demostró antes. Veo en sus ojos el peso de la vergüenza, el reconocimiento tardío del mal que causó. No sé si algún día conseguiremos reconstruir nuestra relación, si volveré a confiar en él como hijo. Algunas traiciones dejan cicatrices permanentes en el alma, pero como presidenta de la Fundación Dignidad Mayor, aprendí que el perdón no es necesariamente olvidar lo que fue hecho, sino no permitir que el pasado controle nuestro futuro. Ernesto tiene una oportunidad de reconstruirse, de encontrar un propósito mayor que la codicia que lo consumió. Si aprovechará esa oportunidad, solo el tiempo lo dirá. La mansión de Cala Cala, antes escenario de conspiraciones y traiciones, ahora vibra con una energía completamente diferente. Adultos mayores que antes pasaban sus días en la soledad de sus casas, ahora participan de actividades, comparten historias, encuentran nuevos amigos. Veo en sus ojos el mismo brillo que redescubrí en los míos, el brillo de quien sabe que todavía tiene valor, que todavía puede contribuir, que todavía es parte importante del mundo. Laura permaneció a mi lado durante toda esta transformación, su amistad inquebrantable, un recordatorio de que lazos verdaderos resisten cualquier tempestad. Joaquín continúa cuidando los aspectos legales de la fundación, su integridad y sabiduría guiándonos por caminos seguros. Alejandro superó todas las expectativas, revelándose no apenas un administrador competente, sino también un hombre de visión y compasión.